Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas sobre el gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Yo soy Víctor Aramayo. Hoy estamos con la charla número 11, titulada Teleconexiones interhemisféricas y sus impactos sobre los ciclos hidroclimáticos durante los últimos 2000 años. Esta charla está a cargo de Abdel Sifedin. Abdel es geólogo, sedimentólogo, director de investigación del Instituto para el Desarrollo, el IRD, de Francia. Empezó sus funciones en el IRD en 1994, donde trabajaba y coordinaba estudios sobre paleoclimas de la región intertropical, principalmente en América del Sur. Coordinó proyectos de cooperación bilateral entre Brasil, Perú, Chile y el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Desde 2009 coordina el Laboratorio Mixto Internacional sobre Paleoclimatología, Variabilidad Climática e Impactos Paleotraces, que incluye además del IRD, los socios de la Universidad Pierre Marie Curie en Brasil, gente de Brasil, Perú y Chile. Desde 2010 ha estado involucrado en la cooperación transatlántica entre América Latina, África y el IRE. Desde 2016 también ha sido coordinador adjunto del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Brasil sobre el cambio climático anterior en América del Sur, forzamientos, respuestas, retroalimentación e impactos basados en la predicción del clima futuro, el descifrar. Es profesor asociado en la Universidad Federal Fluminense de Niterói, Brasil, de la Universidad de Antofagasta en Chile, y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú, donde enseña y supervisa a estudiantes del sur. Elegido además miembro de la Comisión del Sector del CCSI 1 del 2003 a 2007 y de 2012 a 2015 asumió la responsabilidad de vicepresidente durante este último mandato. También fue nombrado miembro del 2005 a 2008 de la Comisión Nacional de Geociencias Marinas y desde julio de 2017, representante del IRD en México y América Central. Él ha publicado más de 110 artículos científicos, ha participado en más de 250 congresos internacionales y ha formado más de 30 jóvenes investigadores en Brasil, en Perú, en Chile, en Francia, Marruecos y Senegal. Es también revisor en 20 revistas internacionales. Le damos la más cordial bienvenida a Abdel. Hola Abdel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias para la invitación. Es un placer estar con nosotros, principalmente con los amigos del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Adel, por el tiempo que te tomas para brindarnos una charla sobre tu trabajo. Y también voy a dar la bienvenida a Jorge, quien es moderador de las charlas. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Tu micrófono parece que está desactivado. Sí, sí. Buenas noches, Víctor. Buenas ¿Cómo noches, estás? Abel. Pequeños gajes del oficio. Un gusto tener a Abel acá en este ciclo de charlas. El gusto se multiplica porque lo conozco de bastantes años y además ha sido mi asesor de tesis doctoral, así que hay un cariño bien grande por él. Muchas gracias, Abel, por aceptar estar acá. Eh, Al público nada más les indico que, como siempre, pueden dejar sus preguntas en la plataforma de Facebook y al final de la charla se las pasaremos a leer a Abel. Gracias, Abel. Ok, muchísimas gracias, Jorge. Es un gusto estar en esta charla. Me gustaría estar en presencial que desde México, pero siempre es un placer platicar, charlar sobre el paleoclima. Espero que esta presentación la vas a aclarar muchas cosas sobre el clima de la América Latina, principalmente en América del Sur. Yo quería hablar de teleconexiones porque, como sabemos que el clima no tiene fronteras, y varias, uh, varios cambios del clima en varios países son resultados de teleconexiones. A veces tenemos mucha lluvia en Perú, en la Amazonía brasileña, peruana, pero no es algo totalmente el resultado de un cambio, pero es el resultado de teleconexiones. Entonces, espero que lo podemos platicar y charlar al final de esta presentación
y espero que mi árabe no vas a entrar, ni mi francés, ni mi portugués va a impactar mi portuñol. Entonces, hoy voy a platicar de las teleconexiones interhemisféricas. Cuando hablo de interhemisféricas es principalmente norte y sur, claro, pero también es importante subrayar el papel de los océanos. América del Sur, tienes dos océanos muy, muy grandes, es el Pacífico, también el Atlántico, pero estos océanos también se interconectan con otros. Entonces, vamos a ver cómo estas cosas, para que se den, y cómo es importante estudiar el clima del pasado. La primera transparente es solamente la variabilidad sazonal de la insolación, de la radiación solar. Podemos ver que realmente durante el verano del hemisferio norte, la radiación más importante en el hemisferio norte, y luego después pasa por el hemisferio sur, por eso estamos el verano, arriba en julio, agosto, en el hemisferio sur es principalmente en diciembre, enero, febrero y marzo, donde se cambia el clima, donde se cambia el tiempo y tenemos más frío en el norte. Es la clave, la primera clave sobre cómo la vas a ver los cambios, las teleconexiones. Entonces, cuando recibimos esta energía del sol, la radiación solar, como estamos principalmente en el Ecuador, vamos a recibir una energía y vamos a tener un acúmulo de energía, principalmente en las regiones tropicales, en cuanto los polos van a registrar un déficit, un balance negativo. Esto crea un desequilibrio grande entre el trópico y los polos. En la naturaleza, automáticamente vas a tener que trabajar para equilibrar esta energía. Y para poder equilibrarla, tenemos dos amigos, dos trabajadores muy importantes en esta tierra, que es el océano y la atmósfera. Entonces, el océano y la atmósfera van a intentar realmente transportar esta energía de los trópicos totalmente para los polos sur y norte, intentando alcanzar el equilibrio energético en la Tierra. Entonces, estos dos trabajadores, que la atmósfera, el océano, son responsables por esta distribución de energía. Podemos ver que la atmósfera, porque es reactivo, transporta casi más el doble del océano, principalmente a través de los corrientes atmosféricos, en cuanto al océano va a transportar esto a través de los corrientes marinos. Entonces, cualquier desequilibrio que nosotros creamos en esta distribución, claro, va a alterar totalmente la distribución de energía, el balance automáticamente del clima. Yo no voy a entrar mucho en detalles en esas cosas porque quiero hablarlos sobre ejemplos que nosotros estudiamos, entonces podemos platicar y discutir sobre esto en las preguntas. Entonces, estos son principalmente en este slide, ustedes tienen los mecanismos más responsables de esta distribución de energía. Sabiendo los trópicos, el Ecuador, tenemos la radiación más absorbida a 100, casi a 60%, 75%, y tenemos una pérdida muy fuerte en los polos. Esto va a generar realmente distribuciones a través de los corrientes marinos, como también a través de corrientes atmosféricos. Y las celdas importantes de esta distribución norte y sur es la Hadley Circulation, en cuanto la Walker Circulation es más que está responsable en vuelta a los trópicos. Claro que tenemos los Westerlies, son responsables también en el polo norte y el sur. Entonces, todo esto, y tenemos la zona de convergencia intertropical, donde vamos a platicar mucho en esta charla. Entonces, en casi 2006, Larry Peterson y Gerald Hoek, son alemanes, quieren estudiarla realmente cómo se fue la distribución de esta energía hidroclimática, el impacto
hidroclimático en estas zonas, principalmente en Venezuela, que fue el primer estudio más conocido, más publicado, más citado en los estudios paleoclimatológicos, es el del Carayaco Basin. Entonces, esos empezaron a ver cómo ellos, a partir de los sedimentos marinos, pueden llegar a una interpretación climática e intentar interpretar estos señales sedimentológicos como mecanismos climáticos. 2 o 3 abordajes muy importantes que nosotros llamamos en los estudios paleoclimáticos es la calibración de los proxies. Ellos quieren entender bien cuál es el significado ambiental de estos marcadores. En este caso, nosotros vamos a hablar mucho del titanio. El titanio es un producto de alteración de rocas geológicas en las cuencas sedimentarias que están transportadas. Entonces, ¿qué hicieron? Estudiaron la distribución arriba, en la figura A, estudiaron a partir de estaciones meteorológicas cómo se distribuye sazonalmente la lluvia. Y pueden ver que, claro, como estamos en el hemisferio norte, las precipitaciones son más importantes en junio, julio, agosto, ligado al deslizamiento de la zona de comunidad intertropical. Y cuando pasamos a septiembre, esta lluvia disminuye. En paralelo, ellos damos las cargas fluviales. Pueden ver también que la carga fluvial aumenta principalmente en el verano en esta zona, con ¿cómo se llama? Cuando empieza la lluvia, casi en abril, mayo empieza el transporte, porque el pico llega en agosto cuando las lluvias, hay un desfase entre el ciclo de lluvia, el ciclo del transporte de este río que se llama el Orinoco. Entonces, ellos estudiaron esto. El más importante, metieron un sediment trap, trampas de sedimento en la cuenca de Carayaco, para ver cómo se comporta la variabilidad del transporte desde el continente para la cuenca la vacía de cuenca de Carayaco. Y pueden ver que desde 1997 tenemos una variabilidad interanual. Cuando hay más lluvia tenemos más transporte, cuando hay menos lluvia tienes menos transporte, y claro, hay anomalías climáticas. Entonces, ellos calibraron el transporte fluvial, que lo interpretaron totalmente dependiendo del desplazamiento de la zona de convergencia intertropical. Cuando tenemos más lluvia durante el verano, tenemos más transporte. Después de esto, ellos sacaron un testigo, un núcleo, la cuenca. Este núcleo testigo tiene más de 10.000 años, pero quería realmente enfocarme en los 2.000 años. Y cuando vamos a ver la figura que está abajo, que representa la variabilidad o la variación del titanio durante casi 1.100 años, vamos a contestar que, por ejemplo, entre 200 y 300 años atrás, que definen principalmente la pequeña edad de hielo, sabiendo que el cero es la época actual. Y cuando vamos atrás, estamos yendo para el tiempo pasado. Entonces, una época interesante, o 2 épocas interesantes, es la pequeña edad de hielo, que está aquí marcada, datada entre más o menos 150 años atrás hasta 300, donde esta vacía marcó totalmente una sequía fuerte en esta zona. El transporte, la humedad va más disminuido, y si comparamos con la Quelcaya Ice Core, vemos que el fraccionamiento isotópico en esta época también es muy importante, y confirma, que nos enseña que la humedad se fue al sur. Entonces, la primera interpretación desde estas épocas es principalmente que cambia el clima, que cambia el ciclo hidroclimático en estas zonas de América del Sur, es principalmente el mecanismo de desplazamiento sazonal del ITCZ. Entonces, quedamos principalmente
Y cuando la ITC está más al norte, entonces la lluvia está transportando material, confirmando realmente la presencia de clima más húmedo, y cuando tenemos menos transporte, tenemos sequías. Y los autores explicaron que la zona de mínimo, la zona de convergencia tropical, si fuera al sur. Entonces, mecanismo norte-sur, cuando empezamos a estudiar cardíaco. En 2008, cuando, como dijo Víctor, y como lo dijo Jorge, empezamos realmente a interesarnos en 2008 sobre la época de 2000 años. ¿Por qué 2000 años? 2000 años es caracterizado porque no tenemos cambio importante en los forzantes exteriores. Forzante fuera, la radiación solar es la misma en media, entonces ¿qué cambia? Son los forzantes realmente internos de la Tierra con el vulcanismo y otros. En 2007, el informe del GIEC muestra muy bien claro las zonas donde tenemos muchos estudios de los 1000 años, 1500 años y 1750 años. Y si vemos realmente que está registrado en el hemisferio norte principalmente, tenemos una variabilidad clara de la temperatura de la atmósfera, y arriba ustedes tenemos los forzantes, principalmente volcanismo combinado con radiación solar. Y si miran, principalmente vamos a quedarnos en el hemisferio sur, había 3 o 4 puntos. Cuando el hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, el norte de Europa, tenemos más puntos. Entonces, desde 2008, metemos la estrategia, ¿por qué no estudiar en América del Sur los sitios, los registros de 2000 años? Y a través del Laboratorio Mixto Internacional, nosotros enfocamos principalmente el Perú, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia y otros. Y aquí animó nosotros principalmente este paper publicado en 2009 por Mann, que trabajó, hizo un estudio sobre cuáles son factores que controlan realmente la variedad climática, y con sus ideas, hipótesis que están marcando estas épocas. Entonces, a la derecha ustedes tienen curvas de principal variedad climática. Tenemos la temperatura, la número de temperatura en el hemisferio norte, tenemos la Atlantic Monthly Oscillation en B, en Southern Pacific Decadal Oscillation, en D tenemos el Niño. Pero pueden ver que la figura arriba, donde tenemos el mapa del mundo, cuántos puntos usó Mann para poder realmente trabajar sobre este modelo y trabajar sobre las ideas que está queriendo desarrollar sobre los 2000 años. Se interesó, yo meto un ejemplo de la época Medieval Climate Anomaly, es una época datada entre 1900 años a 1100 años. En esta figura donde tenemos la curva, Mann concluye realmente que esta época fue controlada principalmente por un trabajo conjunto de la AMO, el PDO, y que esta época está más conocida por una época de tipo la línea live. Pero vamos a ver, esto fue en 2009, pero criticado, la idea es buena, pero era mucho criticado por la falta de puntos de estudios. Tenemos 2 en América del Sur, y tenemos 1 en África, y tenemos otros en el mundo. Entonces, partimos nosotros dentro del LMI sobre esta hipótesis. Bueno, en 2014 o 2015, los puntos azules, amarillos, puntos en el Perú, son puntos azules, son puntos trabajados en el ámbito del Laboratorio Mixto Internacional. El LMI, y los puntos verdes son estudios que nosotros usamos para comparar. Entonces, este trabajo está siendo sometido, liderado por Francisco Briceño, creo que dio una charla en este ciclo de conferencias, y claro, con la cooperación muy buena entre Jorge Cardiz, James, otros brasileños, estudiando los 2000 años, y vamos realmente, esperamos que este paper pase. Y basamos nuestros estudios, claro, a partir de núcleos marinos, lacustres, corales, espeleotemas en cuevas,
vamos a ver la riqueza de estas interpretaciones que nosotros alcanzamos a través de este proyecto. El primer trabajo que nos fue muy importante para nosotros es el trabajo de Salvatecchi, Renato Salvatecchi, que es un peruano que desarrolló su maestría en México, en el CCC, disculpe, y después fue a Francia a hacer su doctorado con Dimitri Gutiérrez, y luego después fue a Alemania, donde está todavía allá trabajando sobre las paleoceanografías. La suerte que tenemos nosotros, sacamos 2 testigos, creo que Francisco habló de estos testigos, voy a pasar rápido. Entonces, este testigo permitido, datado más de 2000 años, permite a nosotros estudiar varias cosas. Primero, nos interesamos el transporte lateral. Nos interesamos a las condiciones de Perú, que está caracterizado por una zona de mínimo de oxígeno. También la OMZ, también la productividad, y tentamos una comparación, los datos con el Indo-Pacífico, pero saben que el Indo-Pacífico es la máquina climática del mundo. Vamos a hablar más adelante. Para no entrar mucho en detalle, para no perder tiempo, quiero llamar atención MCA, la Medieval Climate Anomaly, que es datada aquí entre 950 hasta 1350. Claro, vamos a compararla con la pequeña edad de hielo, que está datada en 1500, 1850, que está marcado en azul claro. Si vemos la productividad primaria, en el IA tenemos un déficit de productividad. En cuanto al MCA, tenemos más productividad. Si vemos las condiciones de anoxia en el fondo del mar y de soboxia, vemos a través de ese marcador muy importante que es el iridio, el molibdeno, y durante la pequeña edad de hielo tenemos condiciones más subóxicas en la región de Lima, en el Perú, en cuanto en el MCA tenemos una intensificación de las condiciones anóxicas, también una intensificación de la denitrificación, que muestra que tenemos una intensificación de la OMZ. Estas condiciones de intensificación sí regresaron después de la pequeña edad de hielo. Entonces, 2 épocas interesantes que nos interesa hasta hoy, porque son opuestas. ¿Cómo vamos a explicar estas condiciones opuestas? Intentamos compararlas con otro trabajo en el Indo-Pacífico, mirando si realmente mantiene razón, si realmente en esta época tenemos condiciones de tipo la línea like, pero Mann no le explicó, lo hablo solamente qué es la línea like. Entonces empezamos a entrar en un escenario interesante que vamos a desarrollar más adelante. Pero para permitir a ustedes ver cuál es la hipótesis que desarrollamos en este paper de Salvatecchi en Climate of the Past, comparamos con las temperaturas entre el Indo-Pacífico y el Pacífico del Este. Claro, en este tiempo no había proxies del SST, pero usamos una proxy que registra las temperaturas de superficie en un lago en Galápagos, que comparamos con trabajo de UPO en el Indo-Pacífico. Si bien estas setas que nosotros metemos entre el registro del Indo-Pacífico y de Galápagos, que las diferencias de temperatura entre el Indo-Pacífico y del Pacífico Este eran grandes durante la época Medieval Climate Anomaly. En cuanto durante la pequeña edad de hielo, estas diferencias son mínimas. Entonces, nuestra idea muestra que en Indo-Pacífico, en esta época del medieval, las condiciones estaban calientes, el agua es caliente, una Walker muy intensa, en cuanto en el Pacífico del Este tienes temperaturas más frías, que el contraste era mayor. Y desarrollamos, claro, una idea desarrollada por Clement en 2006, que habla del termostato. Y voy a desarrollar pues la idea del termostato. Entonces, el trabajo de Briceño, cuando
publicamos este paper, empezamos realmente a ver con Dimitri, con los colegas, con varios colegas peruanos, que en este sentido necesitamos entender más los procesos, porque tenemos un relajamiento de productividad durante la pequeña de hielo, porque tenemos más productividad durante la medieval climate anomaly. Lo saben muy bien, porque estamos en Perú. Nuestra idea fue basada en los vientos. Entonces, normalmente si tenemos más productividad porque tenemos más upwelling y tenemos más vientos, pero la cosa se complica más después. Entonces, una idea simple, decimos, oye, ¿por qué no estudiamos la granometría en los sedimentos del Perú? Y vemos realmente si vamos a ver si tenemos confirmaciones de que hay cambio también en la granometría, que la granometría saben que está muy marcador interesante el tipo de transporte. Cuando miran la granometría grosera, es transporte principalmente por viento para simplificar la cosa, y cuando tenemos una granometría no tan fina, pero fina, tenemos transporte vía ríos, transporte fluvial. Regresamos a estas dos épocas interesantes y vamos a pasar por registro de abajo, que es el F, hasta arriba el B. Entonces, el F, Briceño, que publicó este paper en Climate of the Past, muestra para nosotros dos tipos de granometría y a partir de las calibraciones, lo menciono como marcador de viento locales. En el E, nosotros tenemos un marcador del transporte fluvial y comparamos, claro, con los otros estudios del flujo terrígeno, como comparamos con el molibdeno con radium y comparamos con la idea de titanio y, claro, de UP. Dos épocas que marcamos, o tres épocas que marcamos muy bien. La primera es el Medieval Climate Anomaly, que muestra que tenemos más intensificaciones de transporte eólico, que muestra realmente que los vientos son activos, muy fuertes, activos, que muestra que tenemos un índice de upwelling más significativo. Y cuando comparamos con el radium molybdenum, mostramos realmente que en la misma época tenemos una intensificación de la anoxia y, claro, de la productividad. Y si lo vemos con transporte del titanio de Hogg, también confirma que tenemos más transporte del hemisferio norte. Y si lo comparamos con el ELIA, es el contrario que estamos registrando. Estamos registrando totalmente un aumento de transporte fluvial por la activación de los ríos. Y ustedes saben bien que el Perú, en la zona de Lima, está realmente seco, pero este transporte fluvial que estamos hablando es principalmente los ríos del norte, pero después que llega este material hasta el océano, está distribuido por los corrientes, claro, los corrientes marinos. Esto lo comparamos con radium molybdenum, vemos que a partir de la salida de la zona de transición entre el MCA y el ELIA, las condiciones se quedan más subóxicas. Entonces, realmente el facto de que tenemos aumento de transporte fluvial es totalmente acompañado por un cambio a las condiciones oceanográficas. Muestra muy bien que tenemos aquí un cambio de teleconexiones océano-atmósfera. Eso lo comparamos con el titanio, registra el titanio en Cariaco que estamos bajando de transporte fluvial en esta zona del hemisferio norte, muestra que la zona de convergencia intertropical se fue al sur. Y si miramos la diferencia de temperatura con UPO, muestra que la dinámica es totalmente de teleconexión desde el Indo-Pacífico hasta el Pacífico, el este más. Entonces, dos épocas interesantes, la pequeña día de hielo, más humedad, más transporte lateral, una zona de convergencia más al sur. Entonces, a partir de estos elementos biogeoquímicos publicados en paper de Salvatecci, con el paper de Briceño, tentamos ver realmente una idea, un escenario climático regional que realmente empezamos a tentar explicar y vamos a ver más a frente por qué nosotros
queremos confirmar con modelos este escenario. Entonces, en el MCA tenemos una productividad muy intensa y claro, tenemos unas condiciones de la sedimenta más intensificado que muestra que tenemos una worker más intensa que favorece realmente a través de este sistema del termostato de registrar condiciones de tipo La Niña-like. Entonces, nosotros formamos más que MAN mostrando que en estas condiciones el mecanismo principal es un mecanismo este-oeste entre el Indo-Pacífico y el Pacífico Este. Y cuando llegamos al Ilia, claro, tenemos el relajamiento fuerte desde la high del Pacífico, como también tenemos una migración al sur, aquí, que explica el aumento del transporte lateral desde el continente ¿cómo se llama? Al océano, no solamente un cambio atmosférico, también un cambio en el océano, porque tenemos menos anoxia, se relajó el sistema durante esta época. Entonces, dos épocas interesantes que nos guió a buscar más informaciones. Entonces, intentamos, cuando estamos desarrollando la tesis de Salvatecchi y de Briceño, de ver cuál es el cambio en el continente. Por esto nos interesó mucho entender los ciclos hidroclimáticos en la América del Sur. Entonces lanzamos una tesis, es la tesis de James Apaiztegui, que soy investigador del Instituto de Geofísica del Perú, y James se fue a Brasil conmigo para estudiar a partir de los espeleotemas con otros colegas del IERDE, cómo registramos las lluvias, los balanzos hidroclimáticos en la Amazonía del Perú. Entonces fuimos a la región del norte y buscamos cuevas y sacamos muestras de espeleotemas y datamos estas espeleotemas en China como también en Estados Unidos y hicimos los isótopos del oxígeno 18, que es un marcador principal. En estas zonas podemos entrar en detalle después de lluvia, de la cantidad de lluvia. Y James mostró claramente dos épocas distintas, la época marcada por azul claro, que es la época del pequeña edad de hielo, y la MCA, que es una época datada entre 900 y 1100. ¿Qué muestra James en estas dos épocas? Tenemos valores de isótopos negativos, que muestra realmente una fraccionamiento isotópicos del oxígeno muy importante, muestra que tenemos más conductividad y tenemos muchas lluvias. Para simplificar la interpretación, y si lo comparamos con la época de la Medieval Climate Anomaly, muestra más valores positivas, que muestra completamente que tenemos más sequías. Pero más interesante en el registro de James, que encontró esta estructura de double peak, los dos picos que están registrados en la zona colorida por naranja o rojo. Entonces, dos épocas, un más húmeda, que es la pequeña de hielo, y un más seca, que es la MCA. Y si comparamos con datos registrados en el Océano Pacífico, en el Perú, realmente durante esta época de edad de hielo, también mostramos que aumentó mucho el transporte lateral desde el continente del Perú hasta el océano. Y cuando se habla del MCA, es realmente una época seca en Amazonía, porque lo interpretamos con un dislocamiento o una ITC está más al norte. Entonces, el framework está complicando. Tenemos el Indo-Pacífico que está trabajando este-oeste, tenemos la zona de mínimo de oxígeno está intensificando, tenemos la zona de convergencia tropical subiendo, bajando. Entonces, hablamos que la única manera realmente de entender esto es tentar ver con los modelos climáticos, las estadísticas y demás. Y cuando James comparó su registro de Perú con otros registros, y aquí principalmente lo comparó con la reconstrucción del Atlantic Meteorological Oscillation, ver claramente cuando estamos en la pequeña edad de hielo tenemos una
anomalía negativa de la MO, y cuando tenemos el MCA, tenemos una anomalía positiva que llama las ideas de Mann, pero Mann no se fue más fuerte en mecanismos. Nosotros pasamos más allá, mostramos que realmente el worker circulation era intensa, que el Indo-Pacífico era importante, y vamos a realmente continuar a buscar a través de esta presentación cómo se fue la reconstrucción regional a través de la estadística y los modelos. Otro trabajo, pero publicado antes, en 2010, trabajado en Sajama, como también en Calcaya, muestra algo muy interesante, que a partir de los 1826, 1850, los glaciares están disminuyendo porque tenemos menos fraccionamiento isotópico, y cuando tenemos valores más negativas, significa realmente que tenemos más fracciones del oxígeno ligado a una actividad muy intensa de la lluvia. Entonces, varios registros, varios tipos de proxy, todos ellos muestran una pequeña edad de hielo más húmeda en la América del Sur, y después, a partir de 1826, estamos entrando en la época donde los balances hidroclimáticos son más negativos, por eso tenemos el recueo de los glaciares. Un trabajo que nosotros publicamos en 2019 es basado en un trabajo en cuevas que está comparando principalmente los isótopos de espeleotemas, como también los isótopos de sedimentos lacustres en nordeste brasileño. Porque James dijo para nosotros que en su paper que realmente hay un desfase entre la Amazonía, el este de la América del Sur, principalmente el nordeste brasileño, y nosotros quedamos sobre este antiphasing dentro de la vacía amazónica, y queremos verificarlo a través de estudios en otro lago en el norte de Brasil. Rápido, tenemos 1, 2, 3 figuras. Si partimos a figura abajo, que muestra algo muy son estadísticas, el A son las estadísticas en relación cruzando datos globales, que es la temperatura de superficie del mar en el Atlántico, y la posición de la ITCZ. No sé si le puedo marcar aquí la posición, no sé si le ven a la CZ aquí, y también la zona de convergencia del Atlántico Sur, que es realmente el monzón sudamericana cuando se intensifica y tienes la lluvia. Pero este mecanismo, estas distribuciones, este padrón responde claramente a estas anomalías del Atlántico. Más caliente aquí, frío aquí, actividad convectiva muy fuerte, masas de aire que entran, que dan muchas lluvias aquí en el Brasil, y una ITCZ aquí. Pero que más interesante, cuando cambiamos el padrón de la superficie, de la temperatura de la superficie del mar, pasamos aquí en un Atlántico Sur caliente y en un Atlántico Norte frío. No solamente cambia las precipitaciones, pero cambia también el patrón de la distribución de las precipitaciones, porque la zona de convergencia del Atlántico Sur se elimina, se debilita, y la ITCZ está más desarrollada aquí, pero que más importante, que tenemos un transporte, otro transporte de la humedad del Atlántico tropical para dentro de América del Sur, que cambió totalmente. Tenemos más balance negativo aquí y balance positivo aquí. Entonces, no solamente un shift de ITCZ más al sur, más al norte, no solamente una intensificación de Walker ligado a la situación del Pacífico, pero también el Atlántico juega un papel muy importante y cambia totalmente el mecanismo. Entonces, queremos estudiar más. Con James se fuimos a Bolivia. Dejamos, oye, este mecanismo está así, que nosotros vemos basando esta idea. Entonces, vamos a ver a Bolivia, que realmente es el país donde llueve mucho, el país que muestra la monzón sudamericana, donde puede registrarla,
porque a veces llegamos a un spot de casi 6.000 milímetros por año. Hay estudios también realizados en Perú, donde el spot llega también a los mismos valores de precipitación. Y cuando estudiamos una cueva en el Perú, en Bolivia, que está bajo el registro, registro C, aquí tenemos los isótopos, entonces los valores son más negativas, y la sorpresa total. Nosotros estamos esperando un Elia más chuboso, pero el Elia sí llega más tarde aquí, porque aquí tenemos humedades y aquí tenemos sequía, pero la sorpresa que en el MCA, que nosotros pensamos que era seco en la Amazonía, aquí en Bolivia registra con los valores más negativas, mostrando que tenemos unas lluvias. Cambia el sistema, todas las sequías que nosotros registramos en norte, aquí en Bolivia, está siendo registrada con más humedad. Y cuando nosotros comparamos, claro, en Bahía, aquí, aquí, en Bahía, muestra al contrario. Cuando tenemos sequías en Bahía, en los dos, tenemos humedad aquí. Cuando tenemos sequías, tenemos más humedad aquí. Entonces, tenemos una respuesta total anti-phasing entre la Bolivia y, claro, ¿cómo se llama? Con el Bahía. Si regresamos, aquí lo podemos ver que realmente la Bahía está aquí, en este sistema, aquí. Entonces, cuando tienes la lluvia aquí, la Bolivia está totalmente en esta configuración. Cuando tenemos más lluvias, aquí en Bolivia tenemos sequías. Aquí, entonces, tenemos un anti-phasing, pero totalmente controlado por el Atlántico. Pero vamos a ver que no solamente una respuesta del Atlántico, la cosa se complica más. Entonces, James publicó este paper en Earth Planet Science Letters y demostró totalmente que tenemos dos mecanismos donde se intensifica el transporte de humedad aquí en Bolivia, el mecanismo donde no se transporta la humedad. Y cambió totalmente la paradigma porque aquí ustedes tienen transporte con la intensificación de las sacas de la zona de convergencia Atlántico-Sur, aquí los vemos bien, y aquí tenemos más sequía, y cuando nuestro sistema aquí, que registra cuando tenemos más humedad en Bolivia, la humedad no llega del Atlántico tropical, llega principalmente del Atlántico Sur, y vamos a ver un ejemplo actual. Giancarlo Espinosa, que es un investigador del IGP, pero ahora ganó un proyecto de Make Our Planet Great Again, un proyecto interesante, y explicó para nosotros principalmente las inundaciones de Bolivia, cuando estudió las inundaciones de 2014. Y que... tiene que regresar aquí. ¿Qué lo ve, señor Carlos, Giancarlo? Aquí a la izquierda tenemos una situación donde el Indo-Pacífico se calienta, con una situación de tipo PDO, y aquí tenemos más aguas calientes en el Atlántico Sur, y aquí las masas de aire muestran que realmente la humedad no entra en el trópicos del Atlántico tropical como el normal, pero entra por el Atlántico Sur, creando más humedad en la Bolivia y sequías en otros lugares. Entonces, una teleconexión muy fuerte entre el Indo-Pacífico y el Atlántico puede provocar cambio totalmente de la reorganización de los transportes de humedad y transporte de masas de aires en América del Sur. Entonces, siempre hablando de estos mecanismos variedad climática, para dejar la cosa más compleja, ustedes conocen mucho bien nuestro amigo fallecido Le Cortlier. Le Cortlier es la persona que más se interesó mucho en el El Niño a partir de los datos históricos. Su trabajo conocido principalmente en el Chile y Perú. En 2008
Luke Ortiev lanzó un trabajo muy importante en el nordeste brasileño para ver realmente cómo se comportaba el niño en esta época. Entonces, trabajó mucho con un postdoc brasileño que se llama Márcio Gurgel. Pueden ver aquí los índices de seca en nordeste brasileño es totalmente diferente con las estaciones meteorológicas. Cada vez que estamos yendo para el sur del Brasil tenemos más sequías. Entonces, Luke y Márcio trabajaron dentro de una ANR, un proyecto ANR sobre el Niño. Entonces, a partir de los datos históricos empezaron a ver las sequías en el Brasil, principalmente en el nordeste brasileño, y Luke mostró algo muy interesante, que podemos regresar después, a partir de los datos históricos, calibrados, homogenizados, que las teleconexiones de Niño era totalmente diferente antes del 1817. Y si nosotros regresamos a esa situación del Pacífico, principalmente el Perú, aquí podemos decir que puede ser que aquí estamos en una situación de tipo El Niño-like. Entonces, Luke Ortiev lo mostró muy bien, aparte de los datos, que las teleconexiones en general de tipo El Niño, de ENSO, el sistema ENSO, cambió totalmente en su organización a partir de 1817, mostrando un sistema totalmente diferente antes y después. El Niño de hoy es totalmente diferente del Niño que nosotros registramos el siglo XVIII, XVII, XVI en relación al siglo XIX. Entonces, todas esas preguntas dejaron nosotros totalmente desorganizados en la cabeza. Entonces, para poder entender mejor, nosotros llamamos los modeladores que trabajan con clima. Entonces, empezamos a trabajar con Kudri Miriam, que es una investigadora del IERD, que es una física, que trabaja principalmente con los modelos climáticos durante los 2000 años. Entonces, Miriam, la primera cosa que yo nos lanzamos, un trabajo de homogenización de todos los datos instrumentales, y a partir de estos datos instrumentales, Miriam hizo un UF y muestro aquí ¿cómo se llama? Una media móvil de 5 años, que las lluvias en este continente, desde tenemos datos 1930 a 2005, obedecen esta distribución. ¿Qué más interesante? Cuando Miriam tomó estos datos, lo cruzó con los datos globales, aquí, principalmente aquí la ICESTE, muestro que estas variación aquí de standard deviation de las precipitaciones tiene relación con padrón del IPO aquí el Pacífico y un padrón del AMO aquí el Atlántico. ¿Y qué más interesante? Que no solamente hay problema en la escala decadal de distribución de la cantidad de lluvia, también del padrón de lluvia. Por ejemplo, aquí, en esta época, tenemos más un padrón este-oeste, que nosotros encontramos los registros locales a partir de espeleotemas u otros, y tenemos aquí, por ejemplo, más lluvia en el nordeste brasileño actualmente y menos. Entonces, tenemos un padrón de distribución totalmente diferente. Y a partir de un trabajo muy, muy bien hecho en Pumacocha, en Perú, publicado por BIRD, que tienes un registro lacustre de los 1000 años, y BIRD, su suerte que tiene un lago laminado. Basado en las dataciones del plomo 210, el contaje de las láminas, encontramos que las láminas de BIRD, del lago Pumacocha, tienes una resolución anual. Y Miriam hizo lo mismo durante la misma época, 1930 hasta 2000, y comparó la variabilidad del oxígeno 18, que es un marcador de precipitación, no vamos a entrar en detalle, lo comparó con los datos instrumentales observados e encontró totalmente la misma variabilidad. Y cuando se cruzan los datos a partir de Pumacocha
sobre la anomalía de Cadán, encontramos lo mismo padrón que el padrón que nosotros encontramos usando los datos instrumentales. Entonces, a partir de esta calibración, en la escala de Cadán, queremos entender muy bien cómo se fue la variabilidad de las lluvias durante los 2000 años, y que hablan de la lluvia, habla de la monzón Suramérica. Entonces, Miriam se interesó mucho en la época del MCA, como también en la época del Elia. Pueden ver en esta figura abajo que el padrón que nosotros encontramos durante el MCA, que más lluvias en el nordeste brasileño, menos lluvia en la Amazonía, principalmente en la Amazonía del Perú, es lo mismo que encontramos en los registros de espeleotemas o registros sedimentares que encontramos en el Perú, y responde realmente a un mecanismo interhemisférico, un mecanismo este-oeste y un mecanismo sur-norte. Entonces, el modelo climático de Miriam demostró totalmente que el mecanismo que está registrando, el mecanismo que está controlando esta distribución de lluvia en América del Sur es principalmente, son teleconexiones sur-norte como también norte-sur, ligado al Atlántico, que son responsables, que es principalmente la MO y el PO. Y cuando entramos en el Elia, pueden ver claramente que se cambian totalmente los colores. Aquí pasamos en menos lluvia en el Atlántico, en el América del Sur, en la zona de Brasil, pero más lluvias aquí, donde demostramos que realmente el Elia se registra un patrón totalmente diferente del MCA, principalmente controlado por la circulación zonal del World Current Oscillation, est-oeste. Y para confirmar estos datos, para regresar atrás y mostrar a ustedes que Bird publicó ese paper en 2011, muestra claramente que estamos hablando de un aumento de precipitaciones totalmente en la Amazonía, aquí, y totalmente sequías aquí, que está registrado en estos datos de espeleotemas, como también en una manera opuesta en el Cariaco Basin, donde se muestra claramente que aquí tenemos una intensificación de la monzón sudamericana, cuando aquí tenemos el relajamiento de la monzón, que está totalmente controlado no solamente por un shift norte-sur, pero también por un gradiente zonal este-oeste. Entonces muestra totalmente que este clima, la hidroclimatología durante los 2000 años, no solamente en padrón, depende de la resolución, depende del tipo de la variabilidad, si es decadal, si es interanual, y tenemos que filtrar de una manera muy bien cada dado. Y termino, los agradecieron mucho por la paciencia y tener el tiempo de escucharme. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Abdel. Gracias por toda la información. Son bastantes trabajos sobre climatología en Sudamérica. Mientras esperamos las preguntas en Facebook, a ver si van apareciendo. Yo tengo unas preguntas también, por más de que te conozca bastantes años, siempre hay preguntas. Es lo bueno. Tú has mostrado bastantes trabajos con testigos continentales para hablar sobre la variabilidad, ¿no?, del monzón, todo lo relacionado también a la zona de convergencia intertropical. Son varios testigos distribuidos entre Brasil, Bolivia, Perú, pero ¿tú consideras que se necesita algún área más en particular para cerrar huecos de información? Por ejemplo, ¿hay que muestrear más en Bolivia? ¿Hay que muestrear Colombia de repente? ¿U otras zonas de Brasil o Perú? Yo creo que voy sorprendente por mi respuesta. Yo creo que es importante el Caribe. Yo creo que la parte que nosotros necesitamos entender mucho es el Caribe. Si me voy a Colombia, el Caribe colombiano, ir a Haití, Cuba.
porque allá vamos a entender la MO mejor, porque estamos realmente en la zona donde podemos registrar datos ligados al MO y ver cómo se... Tenemos que tener registros muy buenos de la MO, todavía no lo tenemos. En América del Sur solamente tenemos impactos de la MO. Hay una reconstrucción de la curva, tuviste en la MO, pero queremos verla en detalle, cómo se registra, cómo le impacta el ITCZ, porque siempre cuando nosotros en este trabajo de Miriam no se interesó mucho la zona de convergencia, se interesó mucho la variabilidad decadal, que es un trabajo del IPO con la MO. Cuando la MO gana, el IPO se expresa en un clima totalmente diferente cuando el IPO gana, pero necesitamos un registro directo de la MO. Perfecto, entonces es irnos más hacia el norte de Sudamérica y el Caribe. Sí. Okay. Entonces, estoy ahora, tú lo sabes que nosotros sometemos un proyecto Perú, Chile, Colombia, pero al mismo tiempo nosotros estamos desarrollando un proyecto Cuba y Haití para comparar al mismo tiempo estos estudios. Ah, perfecto. ¿Y qué tipos de registros se pueden obtener allá? Porque hay... Sí, suerte que tenemos, hay cuevas, muchas cuevas. Estos países son países calcáreos, montañas calcáreas, pero tenemos corales. Acá estamos en el Caribe. Qué suerte que tenemos muchos corales, tenemos muchos corales fósiles. Entonces podemos realmente jugar mucho con estos corales. De hacer un cross registro, un registro compósito durante los 2000 años. Yo espero. Ajá. Y con buena resolución también. Sí, perfecto. Claro, sí. Justo, acá hay una pregunta parecida. Liz Franco pregunta, en base a los registros paleoceanográficos en el margen peruano, ¿se prevé que ocurran situaciones oceanográficas similares durante el MCA para el futuro próximo, durante este calentamiento global? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Por eso hicimos un trabajo interesante con Miriam Kudry, con Serge Janicot, que ellos empezaron a ver los forzantes, los mecanismos, de una manera estadística que yo no puedo explicar. Pero los datos o los resultados muestran realmente, si queremos entender la época actual, su primo o su prima, su equivalente es el MCA. Entonces, por esta razón, nos interesa mucho el MCA a entender su variabilidad interna y ver con los volcanismos y otros. Es verdad que la situación actual parece muy bien, claro, con la época medieval. Los vemos también en los registros biogeoquímicos. En relación a los forzantes, no solamente hablando del margen peruano, pero en mecanismos y en forzantes se parecen muy mismos. Por eso es interesante estudiar la MCA con estos double peaks, entender este double peak. ¿Por qué? Porque fue rápido este double peak. Y lo encontramos en espeleotemas como también en registros marinos en el Perú. Y lo encontramos en Chile también, pero todavía no entendemos muy bien. Puede ser que es esta pelea entre la MO y la IPO, pero no tenemos todavía más registros en alta resolución. Perfecto, gracias, Abdel. Tú actualmente estás en México. ¿Hay alumnos o investigadores mexicanos metidos en esta temática? Sí, sí. Claro que cuando llegué a México, yo no realmente jamás mi vida programé mi ida a México. Eso es el destino, como se habla en mi tierra. Pero aquí estamos trabajando lo mismo que estamos haciendo que hicimos en Paleotraces. Tú sabes que María Machán, Ligia Pérez son dos investigadoras, de Aida Martínez, investigados de la UNAM y del IPN. Ellos trabajan mucho sobre los 2000 años, principalmente el sistema de California. La idea que lo propone es intentar comparar
qué está pasando el sistema de California, cómo está pasando el Humboldt. Recuerda que nosotros tenemos muchas discusiones con Salvatecchi, con Dimitri, sobre cómo funciona ese sistema, si compactamente el sistema de high pressure, si vas migrando todo para el norte, migrando todo para el sur, o hay una compacción, no lo sabemos. Entonces, la idea es comparar los registros. También hay un peruano que trabaja con James, que es Juan Pablo Bernal, que trabaja con los periodos. Pero el sistema hidroclimático aquí en México es complejo, porque intervienen muchos mecanismos y tenemos un país poco rodeado por dos océanos enormes. Entonces, es complejo el sistema hidroclimático en México. Pero hay expertise, hay competencias en este sentido. Ya montamos varios proyectos sobre el Pacífico, que sea la JIA que sometimos ahora, o que el grupo de investigaciones sur del IERDE que Colaba está manejando, que integra Chile, Perú y México. Entonces, yo creo que estamos bien armados para trabajar en varios sentidos para poder explicar más estas variabilidades. Perfecto, Abel. Liz Franco, con otra pregunta también. Ella pregunta si hay registros paleoceanográficos del margen peruano para otros periodos de calentamiento global, como el Holoceno Medio o el Mi-5E o la última desglaciación. Sí, hay registros, hay para estudiar a 100 años, 3 o 4 generaciones. Tenemos registros, solamente necesitamos estudiantes interesados. Hay registros en Alemania guardados, hay varias compañías geográficas que tomó registros. Tenemos el registro de Salvatecchi de 25.000 años que publicó sobre hay registros que corren todas las épocas. Sí, claro, hay que recomendarle justamente a Liz, les podemos dar la bibliografía al menos de Renato, sí, claro, ¿no? Y hay que recomendarle. Sí, claro. Pero hay también hay testigos en el IMARPE guardados, ¿eh? Pero no abrimos porque no había cómo abrir. El mejor lugar para guardar sedimentos es el fondo del mar. Entonces, lo guardamos, pero si le interesa mucho trabajar sobre una época específica, tenemos. Sí. Soy testigo, hay bastante material para trabajar. Mencionaste alumnos y tal vez sea de interés para bastantes jóvenes que estén escuchando la charla. Bueno, tú eres coordinador de un LMI, así que estás por varios países. Y conoces bastante bien la realidad de la investigación y académica de Sudamérica, ¿no? Y ahora de México también. ¿Cuáles son las oportunidades para un joven investigador para conseguir, por ejemplo, financiamiento o becas fuera de su país? Hablemos de un peruano. Bueno, ya sabemos, hay opciones, ¿no? Dentro de Perú, pero un peruano que quiera salir, o un extranjero incluso que quiera venir a Perú a trabajar sobre esto. Sí, pero sí, hoy hago el balance sobre esas oportunidades que tú vas a extrañar cuando voy a responder esto. Brasil no tiene más oportunidades. La época tú fuiste a Brasil, Brasil, Brisea, Francisco, James, está la época buena. Esta época hoy no está tan buena. Yo creo que Perú, con el Magnet, con el fondo para interesar a investigadores que vienen a regresar, es muy bueno. México tiene su oportunidad todavía, pero yo tengo muchas oportunidades. El Caribe es interesante, es muy interesante. Mira, en Haití, Cuba, principalmente en Haití, que es un país pobre, es el más pobre de la América Latina, en el Caribe, hay muchas oportunidades para interesar jóvenes investigadores extranjeros a Haití para poder ayudarnos a desarrollar proyectos de este tipo. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros sometimos un proyecto a la Comunidad Europea de 4 millones de euros, específicamente sobre el Caribe. Involucra principalmente cambio climático e impactos sobre pesca, sobre la gestión ambiental, sobre las zonas, de muchas cosas. Entonces, si la persona quiere quedarse en América Latina,
Hoy México es una oportunidad, tienes llamadas de becas, de postdoc, de todo, y también estos países pobres que pueden realmente llamar más atención ¿cómo se llama?, a formarse con otros. Sí, de hecho que la UNAM es bien reconocida en América total también. Sí, en la UNAM tienes becas, la MEXIT, que es la la agencia mexicana de cooperación internacional, tienes becas. Y yo tengo mi mejor amiga, Cristina, que está hoy cargada científica, de cooperación científica cultural en la Embajada de México en Lima. Entonces nos vamos para México entonces. Sí, Solo si tú te quedas allá. sí, me quedo en la América del Sur, no sé dónde. Ok. A pesar de la situación actual, que es bien crítica, ¿tú crees que después de que pase esto, la situación sea favorable para ir a México o Centroamérica? México no cerró sus fronteras. México se quedó abierto todo el tiempo, no está confinando a todo el mundo, no es obligatorio. Yo creo que tenemos que olvidar esta idea que vamos a regresar a la normalidad. Este virus va a quedar con nosotros no sé cuánto tiempo, entonces no esperan la normalidad regresar, tiene que actuar y avanzar. Perfecto, buen mensaje. Eh, por el momento no aparecen más preguntas acá en Facebook, mientras espero. Tal vez, Víctor, ¿quieras tomar el micro? Sí, gracias. Gracias, Jorge. Yo tengo una consulta más, en todo caso, si se puede, puedes explicarnos un poco más cuál puede haber sido la influencia de estos varios aspectos. Ha mostrado datos de varios puntos, ¿no? De la Cariaco, el ciclo del registro hidrológico, eh, además la variabilidad de la zona de convergencia intertropical. ¿Cómo puede haber modulado el niño pasado versus el niño que conocemos actualmente aquí en el Pacífico todos estos cambios? Es una pregunta muy importante. El trabajo de Luca, haciendo los datos históricos, muestra realmente que las teleconexiones no son las mismas. Cambió la manera de, por ejemplo, cuando tenemos el niño hoy, sabemos qué tipo de niños es la zona central del Pacífico, uno del Perú, los impactos es totalmente, estas teleconexiones cambiaron totalmente. Entonces hay trabajos interesantes, pero no son trabajos directos con proxies directas. El trabajo del grupo de Mendoza, que trabaja sobre los anillos de árboles, muestra totalmente que el niño no es lo mismo. La suerte que tenemos Mathieu Carré hoy en el Perú, que es un especialista de niño. El problema tenemos que montar ¿cómo se llama? Encontrar proxies directa de niño. Es el problema. Por en Perú no tenemos solamente las conchas y tenemos el sedimento marino, no tenemos corales. Entonces, tenemos que hacer un trabajo. Espero que este proyecto que sometimos con Francisco, que la idea de ir, verlo, registrarlo y comparar, por ejemplo, registros marinos con registros continentales, principalmente espeleotema, porque la tasa de crecimiento espeleotema es diferente de sedimento. Y James Apaístegui encontró cuevas en el Pacífico, lado del Pacífico, más impactadas por el clima pacífico. Yo creo que podemos alcanzar si nosotros juntamos los esfuerzos e iremos a trabajar con esta idea que tú plantaste, Víctor. ¿Y qué tipo en el caso, por ejemplo, de corales como proxies directos, qué características tienen que tener eso? Bueno, tenemos corales en la costa norte de Perú, pero no son arrecifales, es decir, no forman arrecifes, ¿no? Quizá No. o no son fósiles, o no hay registro fósil, no sé, ¿qué características necesitaría? Bueno, sabes que nosotros cuando empezamos a trabajar en el Brasil con corales, porque trabajamos de toda la costa del Brasil, desde 2 grados sur hasta 23 grados sur, de Río hasta Atol das Rocas. En nuestra idea,
que claro que vamos a registrar la variabilidad sazonal de la temperatura, que esto debe estar ligado a una variedad oceanográfica. Entonces, todo que vemos que es interesante, muy interesante, que la variabilidad de la SST, de la temperatura del mar en estas zonas bacineras, es controlado por viento. Es registro del viento, no es de la variabilidad oceanográfica. Entonces, así demostramos, publicamos este paper en Geoscience, que la variabilidad de temperatura de los corales en zonas es registro del viento que viene de África, que se intensifica o no, controlado principalmente por teleconexiones con el Polo Sur, con el hueco de ozono. Entonces, si tú quieres trabajar con especies de corales, tú tienes que escoger una especie muy buena, que es la Sidera estrella, que tienes bandeamiento, puedes tener la variabilidad de la resolución anual. Y claro que las condiciones de crecimiento tienes que tener nutrientes, tienes que tener temperaturas suficientes y tienes que tener menos turbulencia si tú quieres realmente tener registro. Pero lo puedo enviarlo a Jorge, este paper, le quiero mostrar aparte. Y aparte de los corales, ¿qué otros proxies directos existen? Esos los trabajamos con speleotemas, pero los speleotemas son principalmente ¿cómo se llama?, en zonas continentales. Más interesante que nosotros con Dimitri, cuando empezamos a trabajar sobre los sedimentos marinos, la idea era muy bueno, era en la costa, pero el norte, si encontramos una bahía en norte que puede registrar, por ejemplo, las zonas de, ¿cómo se llama esta zona influenciada por el Niño? ¿Cómo se llama? El norte de Perú. ¿Cuál zona? Perdón. El norte, donde cuando hay el Niño es lluvia mucho allá. ¿En Piura? Piura. Piura. Sí, puede ser una buena zona, pero tenemos que ver las cuencas sedimentarias como están. Vemos. Hay un trabajo de, ¿cómo se llama este alemán que tiró testigos? Pero su interpretación no es tan clara. ¿Cómo se llama este? ¿Rhine? Rhine, sí. Gracias. Okay. Entonces, con las tecnologías de hoy podemos realmente localizar zonas para estudiar el Niño. Pero el Niño es complejo, ¿sabes? Que el Niño 1, 2, pero sí. Vamos a estudiar el Niño en la costa del Perú, compararlo con la hidroclimatología en el continente a partir no solamente de espeleotemas, pero también de árboles, crecimiento de árboles. Estos ecosistemas costeros tipo lagunas, costeras, albuferas, pantanos, ¿pueden ser potenciales indicadores o fuentes de muestras para esto? También, no sé, se me ocurran los lagos, he visto algunos papers que han trabajado sobre lagos de altura, lagos, por ejemplo, en el caso de acá de Perú, lagos altoandinos, pero aunque no es muy directo, Sí, no sé. Sí, el trabajo de Bird es un buen trabajo, pero depende de la resolución, donde si se localiza este lago, si es una zona de influencia de la monzón, o sea, una zona de influencia de Niño, si es una dirección de... Tenemos que preguntar qué estamos buscando primero, qué tipo de mecanismos queremos estudiar, e ir a las zonas que están influenciadas por estos mecanismos e intentar encontrar registros. Y si estamos buscando la resolución interanual, tenemos que buscar registros de alta resolución. Bueno, eso se complica la situación. Vieron, mira, en el Perú, nosotros trabajamos en una resolución de 5 años porque cuando quieres mostrar la cosa no es fácil. Entonces, pero hoy podemos hacer el Avatec, podemos hacer la fluorescencia, podemos hacer muchas cosas que puedes. El más importante es encontrar alumnos y alumnas interesadas a hacer la paleo. Sí, porque además consume tiempo, ¿no? Disculpe. Sí, porque además es un trabajo que significa invertir tiempo. Sí, son tesis de maestría, Así es. pero es una experiencia muy buena. Y que, por ejemplo, el ejemplo de Jorge que nosotros desarrollamos con Jorge en Brasil,
Mira, Jorge desarrolló una tesis sobre la CDMO. Al mismo tiempo estaba Francisco trabajando en la misma zona con los vientos, James trabajando con estereotemas. Entonces creó un grupo multidisciplinar que hoy está muy bueno para atacar estos problemas a la escala regional en América del Sur. Jorge, ¿hay alguna otra consulta? Sí, ha aparecido una pregunta de alguien que conoces, Abdel, Alexis Castillo. Uf, el Prepárate, un abrazo para Alexis. Él pregunta si se ha considerado la posible influencia de la corriente circumpolar antártica y la onda circumpolar sobre el régimen climático regional. Sí. Yo no sé por qué está haciendo esta pregunta. Pero tú sabes, Alexis, espero que me escuche, Alexis. Alexis, tú sabes que discutimos mucho discutimos mucho de la contratación del high del Pacífico. Y claro que en el trabajo de Alexis encontramos, digamos, fronteras de mecanismos. Cuando más al sur, cuando estamos... Tengo un gato que está me peleando. Claro que es la idea, Alexis, para resumir. Mi idea en este sentido es comparar todo el registro desde México hasta el sur y meter los límites de los mecanismos. Esta es la idea que discutimos mucho con ¿cómo se llama? Con Renato sobre la compacción o la contratación, ¿cómo se llama? El relajamiento del sistema de los alta presión, o de dos sistemas del Pacífico Sur y del norte, donde se queda el límite, porque si tú haces una migración de ese sistema, tu impacta, claro, tú tienes que tener una teleconexión, el sistema del sur, como también del norte. Será muy bueno que nosotros en el JI, y espero que pasa uno el JI, de hacer una comparación muy buena desde 40 grados sur, 45 grados sur, hasta 45 grados norte, en registros marinos y continentales. Sí, es una buena idea a verificar. Sabes, Alexis, que nosotros estamos contigo, con Jorge, empezamos a armar esta discusión, pero encontramos ahí tan compleja y necesita un trabajo de este tipo. Perfecto, Abdel. No hay más preguntas, Víctor. Sí, bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos, Abdel, por el tiempo que nos has brindado y la charla. Muy interesante, mucha información para procesar, además, porque es temas recientes, además de publicaciones recientes. Te agradecemos por el tiempo que nos has brindado. Gracias, Jorge, también por la moderación. Yo le agradezco por esta oportunidad. Cuando voy a Lima, espero más rápido posible. Yo quiero aprovechar la comida peruana, el vino peruano, el pisco y todo. Sí, ojalá que ya sea pronto. Sí, Te espero. invitamos. Tú sabes que ahí, bueno, en el instituto te esperamos siempre. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas Bueno, gracias, Jorge. Y a los bueno, muchas demás. gracias. Muchas gracias, Abdel, otra Gracias vez. por la pregunta, mi amigo. Ok, muchas Gracias. gracias, Jorge, también. Chao. Un abrazo. Chao, Jorge. Chao. Chao, Chao, chao. gracias.